Hay una pregunta que inquieta a muchas personas y es si las botellas de vino que tienen en sus casas tienen fecha de vencimiento. Pues la respuesta, contrario a mucha información errónea que circula sobre el tema, es que el vino no tiene fecha de vencimiento. Por eso la gran mayoría de las botellas de vino no tienen etiquetado la fecha de vencimiento. En principio debemos decir que los vinos contienen en su interior sustancias que garantizan su preservación en el tiempo. Estas sustancias, algunas vienen de forma natural en la bebida, otras son añadidas de forma artificial para garantizar su preservación en el tiempo. Las artificiales son derivados del azufre, como lo son los sulfitos, que son conocidos universalmente en la industria cosmética como una herramienta importante para preservar alimentos y bebidas. Los sulfitos se utilizan en todo el mundo, en todos los países, y la regulación depende de la normatividad que tenga cada país. Algunos países permiten un mayor uso de sulfitos, otros un menor uso de sulfitos. El techo del mínimo y el máximo depende de la regulación de cada país, pero en general es usado por tradición en la fabricación de vinos, no desde ayer, sino desde hace muchísimos años, y esto garantiza la perduración del vino en el tiempo y obviamente evita de que surjan microorganismos que deterioren la calidad de la bebida. Por otro lado, el vino per se ya tiene también sulfitos en mínima cantidad, pero los tiene en la cáscara de la uva, en la piel de la uva, además de otras sustancias como lo es el resveratrol, que tiene universalmente conocidas unas propiedades antioxidantes para uso cosmético y para uso medicinal. Entonces el resveratrol juega un papel también importante al interior de la bebida. Lo aporta la cáscara de la uva y mayoritariamente en la semilla de la uva. El resveratrol se encarga de evitar la oxidación de la bebida. Esto sumado a la presencia de alcoholes y otro tipo de sustancias, por no mencionar más y extender mucho el video, que garantizan que el vino va a demorar en el tiempo. Ahora, hay una serie de herramientas que garantizan la calidad y la durabilidad del vino que vienen dadas desde el mismo proceso de embotellamiento, partiendo por los estándares de calidad, los procesos de higiene que garantizan con la esterilización de la botella y de los componentes que hacen parte del sellado, que no va a ingresar con el líquido agentes externos, patógenos, microorganismos que van a dañar o a deteriorar la bebida a futuro. Por otro lado, es muy importante el envase. El envase juega un papel importante, toda vez que el color, la tonalidad del vidrio no es algo caprichoso. La mayoría, si no la totalidad, la gran mayoría de las botellas vienen en tonalidades oscuras, y esto es para garantizar, es bien pensado para garantizar que la luz solar, principalmente la luz solar, no va a alterar el proceso de maduración y añejamiento que se va a dar al interior de la botella. A diferencia de otras bebidas, el vino continúa su proceso de maduración dentro de la botella. Por eso es importante aislarlo de agentes externos, de la luz solar, y eso lo logra el envase de tonalidad oscura. Ahora, hay otros vinos como el vino rosado, el vino blanco, que no precisamente son envases oscuros, pero esto es por mercadotecnia. Por eso la durabilidad de ellos se podría en teoría decir que es menor, pero siempre que se tenga un buen cuidado de la luz solar, pues va a tener una durabilidad infinita. Lo importante es aislarlos de la luz solar más que de la luz artificial. Ahora, otra herramienta importante que juega un papel fundamental es el sellado, el corcho. Mayoritariamente conocemos el corcho de alcornoque, que es el que termina aislando a la bebida del ambiente externo, del aire. Y el oxígeno lo que hace es dañar, estropear la bebida. El oxígeno oxida los alimentos en general, y no es la excepción. El vino es oxidado por el oxígeno, por eso el sellado evita la interacción con el ambiente externo. Hay cierta interacción, y eso lo podemos hablar en otros videos, mínima, que se da con los corchos de alcornoque, porque son materiales que están integrados en un 88-80% por aire, por eso el corcho es tan liviano.
Entonces hay una interacción, pero entre el corcho y la bebida, no entre el ambiente externo. El ambiente externo no juega un papel importante, hay que aislarlo, alejarlo del aire. Esto garantiza la durabilidad. Si usted aísla con un buen proceso de sellamiento, pues va a garantizar que su bebida va a demorar muchísimo. Y los métodos de sellamiento son muchísimos. Está no solo el corcho de alcornoque, están los tapas roscas, están los corchos sintéticos, que han tomado mucha fuerza porque tienen unas ventajas frente a el corcho tradicional, que es el corcho de alcornoque. Contrario a lo que se cree, que lo que le da más clase a un vino es un corcho clásico de alcornoque, pues este tiene unas desventajas que después las vamos a hablar en otro video. Después de haber hecho las precisiones que realicé, puedo decirles con contundencia que el vino no tiene fecha de vencimiento, y esto amparado en investigaciones científicas, en información verificable y en la evidencia que nos ha dejado la misma historia. Hoy en día, contrario a lo que dirían quienes tengan intereses comerciales en decir que el vino sí vence y que sí caduca, hoy en día estamos consumiendo todavía botellas del siglo XVIII y son las mejores pagas. Y consumiendo, digo, no en el sentido de que se compran para exhibirlas, para guardarlas como colección, sino para consumirlas en el sentido literal de la frase. Botellas del siglo XVIII hoy siguen siendo consumidas. Y ejemplos tenemos de los vinos mejor pagos en el mundo, como es el caso de unas botellas de vino que se encontraron en el fondo del mar, por las cuales pagaron más de $500,000 y que hace muchos años iban destinadas hacia el zar Nicolás II. El buque fue hundido, se conservaron en buenas condiciones al interior del fondo del mar y hoy fueron subastadas por $500,000 y por $400,000 cada botella. Botellas no para coleccionar, no para guardar, sino para consumir, porque como bien lo indiqué en las precisiones que hice antes, siempre que el vino que se introduzca sea de buena calidad, con buenos estándares de higiene, sea bien preservado de la luz solar, sea bien sellado, va a ser un vino con duración infinita. Otra de las teorías que se viene manejando es que el vino tiene un periodo en el cual se sugiere es su mejor momento. Esto de mejores momentos, yo en lo personal lo aborrezco toda vez que son gustos personales muy subjetivos. El mejor momento para una persona puede ser una vez es embotellado. El mejor momento para otra persona puede ser transcurrido unos 2, 3, 4 años después de embotellado. El mejor momento para algunos conocedores del vino puede ser a los 20 años después de embotellado. Es algo muy subjetivo sobre el cual yo en lo personal no entro a debatir y a dilucidar, porque son gustos muy personales y me parece muy de mal gusto decir que el gusto mío debe ser el gusto de los demás. Entonces por eso no comparto que algunos expertos digan que el tiempo indicado para el consumo del vino blanco sea los 5 años y que el tiempo indicado para los gran reservas sea los 20 años después de embotellado, y que no, es algo absolutamente subjetivo sobre lo cual yo en lo personal no entro. Y para finalizar y despidiéndome, les puedo decir que en el peor de los casos, si el vino se echa a perder porque tiene una filtración y tiene un contacto con el oxígeno, aún así va a seguir siendo una bebida después de 1000 años que se puede consumir, por una razón sencilla, y es que el vino, una vez entra en contacto con el oxígeno, se convierte en vinagre, que es una sustancia astringente que elimina bacterias y que es consumible y que no genera daño a los seres humanos. Entonces el vino, aún así se dañe, puede seguir siendo una sustancia consumible, como lo es el vinagre. El vinagre es una sustancia que se puede consumir. Entonces, concluyo diciéndoles, el vino no tiene fecha de vencimiento. Pueden guardar sus botellas por 10, 15, 20, 30 años.